Así es, buenos días, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? Fernando Cerimedo, el conocido operador político, de alguna manera saltó toda esta situación por el intento de asesinato de su mujer en Bolivia, radicado allí justamente colaborando con Rodrigo Paz, el presidente de ese país en Bolivia. Fernando Cerimedo, dijimos, fue el creador de La Derecha Diario en 2021. Este portal que de alguna manera respalda a algunos de los gobernadores o presidentes de estas emergencias de las derechas en Latinoamérica, pero también a Javier Milei aquí en Argentina. En 2023 es reconocido como uno de los asesores personales y jefe de comunicación de la campaña de Javier Milei en 2023. También en algunas de las notas se fueron publicando, este personaje reconoció el uso de la campaña negativa y las granjas de trolls como una forma de operar de su aporte como consultor. Hay casos que se conocieron en los que intervino con estos sistemas de desinformación, una forma de fake news, una forma de recontextualizar noticias, cambiarlas de contexto, sacarlas de contexto y sobre todo generar un estado de confusión, como por ejemplo el video que se editó sobre Bolsonaro y Lula en el marco de la campaña por el cierre en ese momento de la campaña a presidente, donde con tergiversaciones y cambios y modificaciones en el sentido que había tenido esa conversación, se dijo que Lula se había ido humillado y no sé qué, y no había sido así, y no se habían saludado y demás. Ese video tuvo 450.000 reproducciones. Y el caso de Brasil, también como un supuesto fraude electoral que tuvo 20.000 retweets. Este tipo de acciones que generan muchísima participación de la gente, muchísima lectura y generan una viralidad, empiezan a crecer en este rizoma comunicacional porque aparecen desde algunos puntos de vista, con una forma en la que se empiezan a republicar las cuestiones, se viraliza, como se sabe, pero no siempre esta forma es orgánica. Y ahí es donde aparece Cerimedo, porque Cerimedo se le descubre, entre otras cosas, algo que él ya había reconocido que tenía, estas granjas de bots, ¿no? ¿Qué son las granjas de bots? No necesariamente son como vemos en los videos de China, que están los influencers vendiendo algo con muchos teléfonos o habitaciones completas de celulares. En el caso de Argentina no necesariamente es así, de hecho esa tecnología no llegó. Con lo cual acá las granjas de bots se van a ver en servidores que contienen identidades falsas que funcionan en las redes sociales para inflar determinados discursos y narrativas que crecen merced a ese aporte. Es como pagar una publicidad en Instagram, pagar una publicidad y exponencialmente va a crecer. O sea, no crecen de forma orgánica, sino que lo hacen a partir de estos aportes, ¿no? Esto que aparece, que genera una apariencia de consenso en estos discursos, y a su vez las redes sociales los premian porque generan un mayor volumen de participación y respuesta y sobre todo de reacciones de los públicos. Entonces ahí es donde aparece el algoritmo. Es realmente una situación que tiene una importancia muy gravitante en las democracias regionales, en la democracia de Argentina, porque todos empezamos a decir, bueno, hay un montón de gente que acompaña a este sector político, esta mirada, entonces algo de razón deben tener, el sesgo de confirmación a su vez me dice a mí, sí, está bien, yo también entonces acompaño acá porque pienso así, o me confirma lo que yo pienso, pero en realidad, si vos entendés que esto está siendo inflado y trabajado desde una oficina específica en Puerto Madero o en el caso de La Paz, en algún lugar donde este personaje tenía estas oficinas, es algo que realmente hay que tener reflexión sobre cuál es la ecología mediática actual en torno a los sistemas democráticos. Bueno, son muchas cuentas, en Argentina ya se había detectado, ya se trabajó en campaña, y esto, lo que decíamos, cuando uno inventa una noticia hablando de la desinformación, que es un modus operandi de algunos sectores de la política, no siempre es una información falsa, o inventada, sino que se aísla, se la cambia de contexto, se recorta un video, pero sobre todo, como siempre venimos diciendo con los esquemas estos de polarización política, ¿no? Que también aparecen en la política, está el tema de la indignación, ¿no? El trabajo a partir del odio y la indignación es lo que más reacción provoca y lo que más eficaz le resulta a estos operadores del caos. Entonces siempre van a tratar de ir a algo que provoque sensaciones, no la reflexión, no el pensamiento crítico, no una mirada más bien desde lo intelectual, sino desde lo emocional. Conectan con vos para que vos
vayas ahí a odiar, a poner y a reaccionar y a contestar y desde ese lugar generar la provocación y por lo tanto la interacción, que es lo que más le interesa a las plataformas, los dueños del mundo hoy, las plataformas que son las redes sociales. Fontevecchia, que es del diario Perfil, dijo lo mismo pero peor. A él ya lo marcó, esto no es nuevo, la difamación de periodistas, la construcción tergiversada de información respecto de personas, por ejemplo, como en el caso de él que le viene pasando, es una práctica que existe hace años, decía, y a mí me pasó con el kirchnerismo, ahora me pasa con esta gente. En realidad lo que dice es que es peor por el grado de exponencialidad, de posibilidad de crecer que tiene este fenómeno en el campo de lo digital, ¿no es cierto? Y bueno, menciona otros construidos como enemigos del gobierno a partir de esos discursos que a lo mejor hacen su trabajo, criticar, mostrar, dar información puntualmente sobre algo que, o opinar, que también es lícito para el periodismo, y él marca, por ejemplo, el Futurock o el Destape Web, que son los otros del gobierno. Y ahí también el gobierno, de Javier Milei puntualmente, que en su momento lo hizo con ayuda de Cerimedo, construye en esos otros su propia identidad. A partir de decir, estos son nosotros nos estamos reforzando. Siempre que uno marca la diferencia identitaria con un otro, lo que está haciendo en realidad es marcar quién es uno. Por eso es importante para la construcción del propio núcleo ideológico y político de ese espacio. Me están mirando, me parece que ya quieren que me vaya yendo. La diferencia, bueno, es esto, la amplificación, la velocidad y demás. Hay algo que quiero compartir antes de que me echen del todo, es el tema de carajo, ¿no? Me hacen como diciendo, no te estamos echando, no te estamos echando. Lo que pasa es que el tiempo corre un montón. Carajo. Carajo es uno de los streams que tiene, digamos, en la órbita ideológica del gobierno de Javier Milei, con el Gordo Dan y algunos otros referentes que trabajan en ese espacio. ¿Qué es lo que hizo Carajo cuando terminó el Mundial? Y se hablaba de la campaña anti-Argentina. Cuando se habló de la campaña anti-Argentina, bueno, ¿cómo opera esto? Carajo hizo una publicación en Twitter donde dijo, donde marcó cómo justamente ellos marcó cuál es la operatoria que aplican a nosotros. Pero en esa operatoria que aplican a nosotros, de alguna manera, evidencia un mecanismo que ellos manejan con mucha certeza, que es esta construcción, me estoy ahogando, de la difamación. Se aísla el caso, se elimina el contexto, se difunde un video corto y se gatilla la indignación instantánea y luego el conflicto retiene la atención. Es parte de una operatoria que se viene haciendo en estos espacios políticos. Sobre todo generar atención, emociones y trabajar sobre la reputación. Bueno, me estoy ahogando, pero esto es un poco lo que quería contarles con el tema de las granjas de bots.